Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado De haber sabido. Diga conmigo, de haber sabido. Una vez más, de haber sabido. Ahora como con convicción, como que realmente en alguna ocasión usted lo ha expresado. De haber sabido. ¿Alguna vez lo ha dicho? De haber sabido. Ni me meto. Ni lo intento. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos expresado o hemos empleado, mejor dicho, esta expresión de haber sabido. Y por lo general nos expresamos de esta forma cuando nos enfrentamos a la decepción que produce en nosotros un resultado no deseado. Tal vez en algún momento de nuestra vida hemos tomado decisiones que de haber sabido el resultado que provocarían en nuestro corazón o en nuestro estilo de vida, jamás las hubiéramos tomado. O quizá las habríamos tomado con mayor cautela. Lo cierto es que ninguno de nosotros conocemos el futuro. ¿O alguno de ustedes lo sabe? Yo estoy seguro que no. Ninguno de nosotros conoce el futuro. El mañana es incierto. Pero para todos nosotros, el porvenir, aun cuando es un misterio, algo que debemos de entender es que para evitar en lo máximo posible el que cometamos errores o tomemos decisiones que nos afecten de forma directa o indirecta, de forma personal, laboral, familiar, emocional, necesitamos una cosa. ¿Y sabe qué? Lo que usted necesita es estar atento a la dirección de Dios a su vida. Cometeríamos menos errores, nos engancharíamos a circunstancias menos dolorosas si nosotros inclináramos nuestro oído a la voz de Dios. Así que con toda confianza dile a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere dirigir tu vida. Una vez más, Dios quiere dirigir tu vida. ¿Sabe una cosa? Hoy día la gente vive en una inercia, en una rutina tal que en ocasiones el hacer las cosas de forma tan automática le producen problemas. No sé cuántos de ustedes en algún momento se han cuestionado si hicieron o no hicieron tal cosa. ¿Cerré las llaves del gas? ¿Cerré la puerta? ¿Cerré el garage? Sí, no. Y en su mente no está registrado. ¿Por qué? Porque lo hicieron de forma automática. Muchos de nosotros ni siquiera recordamos si lo hicimos o no. Y cuando hablamos de decisiones importantes, amados hermanos, quizá estamos pasando tiempo pensando sobre las posibilidades y lo que nosotros quisiéramos alcanzar, pero lo cierto es que aún con todo, y esto, existe un margen que abre la posibilidad de que las cosas no sean como esperamos. Si algo es incierto, es la vida misma. Si algo es inestable, es la realidad que tú y yo experimentamos. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarían, porque las cosas cambian con facilidad. Y muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza en aquello que es incierto. Y cuando tomamos decisiones que apuntan hacia situaciones que consideramos tener en control y el resultado no va de acuerdo a lo que esperamos, entonces esto trae al corazón tristeza, enojo, frustración, amargura, rivalidades. Y sabe una cosa, si algo Dios desea en la vida de cada uno de nosotros es que aprendamos a vivir en libertad y plenitud. Dios no te quiere amargado por tus decisiones equivocadas. Dios quiere que a partir de tus decisiones equivocadas entiendas que Él está interesado en guiarte, en dirigir tu vida. Tu contexto o tu pasado de errores y tropiezos no determinan tu futuro. Tú puedes cambiar tu historia si tú comienzas a escuchar la voz de Dios, si tú comienzas a permitirle al Espíritu Santo dirigirte. ¿Por qué digo esto? Porque como hijos de Dios, escuche lo que voy a decir, no necesitamos conocer el futuro para sentirnos seguros. En cada una de nuestras decisiones que día con día tomamos,
Lo único que necesitamos para tener certeza sobre el mañana que habremos de disfrutar es que Dios esté dirigiéndonos en nuestra toma de decisiones. ¿Hace cuánto tiempo que usted se involucra en una decisión sin consultar a Dios? Algunos lo hacen de forma cotidiana. Se involucran en una u otra situación, en relaciones, y no consultaron a Dios. Porque piensan que ya son lo suficientemente grandes, porque piensan que ya tienen la suficiente experiencia como para tomar decisiones sin considerar a Dios. Pero de algo que nos olvidamos es que Dios sí conoce el futuro. Y Él sabe a dónde te va a llevar tu decisión. Y una cosa que debes de saber es que si tú le permites al Espíritu Santo guiarte, entonces Él te va a guiar a toda verdad. Porque es lo que Jesús prometió. Día con día tomamos decisiones. Y cada una de estas, amados hermanos, tendrá un impacto sobre nuestra vida. Incluso la decisión de no hacer nada va a traer sobre nosotros un resultado. El punto y lo que usted necesita entender es que Dios, en su gran amor por nosotros, desea que vivamos de tal manera que podamos disfrutar del presente sintiéndonos seguros del porvenir. Y esto solo se logra cuando nosotros somos dirigidos por Dios. En las decisiones que hemos estado tomando, ¿Dios ha estado detrás de ellas? ¿O son nuestras emociones? ¿Son nuestras pasiones? ¿Son nuestros deseos? ¿Es nuestro egoísmo? ¿Es nuestra habilidad, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra experiencia? ¿Realmente Dios está dirigiendo nuestra vida? ¿O solo venimos a Dios esperando que Él bendiga nuestros planes y que las cosas nos salgan como nosotros planeamos? Porque muchas veces para eso queremos a Dios, para que Él bendiga nuestros proyectos. Y no necesitamos su intervención, no queremos de hecho que Él intervenga. Solo bendice mis planes y yo me encargo del resto. Pero sabe, cuando hablamos de una vida bajo el gobierno de Dios, Dios tiene que intervenir y Dios tiene que guiarnos paso a paso. Toda revelación del Espíritu Santo es progresiva. Dios no nos va a decir cómo las cosas van a resultar, porque Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él paso a paso. El problema es que muchos de nosotros llevamos vidas tan agitadas que pocas veces queremos detenernos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Vivimos relaciones en las cuales la inercia del momento es la que determina lo que habrá de suceder, que establecemos alianzas sin considerar las consecuencias que eso pudiera traer para nuestra vida. Solo porque en el momento nos pareció que era lo que nos convenía. Porque en el momento parecía que era lo que me aseguraba un destino tal y como yo lo quería. Pero ¿cuántas veces le preguntamos a Dios? Consideremos lo que la Escritura nos enseña en Romanos capítulo 8, verso 14. Vaya allá, abra su Biblia. Romanos capítulo 8, verso 14. Y dice la palabra del Señor, algo que debe de ser para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, esencial y fundamental. Diga conmigo, lo que voy a leer a continuación, debo de considerarlo como algo esencial y fundamental. Mire lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 8, verso 14. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Le pregunto, ¿de quién es hijo usted? ¿De verdad? Porque el Señor Jesucristo dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y sus deseos quieren hacer. Si ustedes fueran hijos
de mi Padre, su voluntad querrían hacer, me recibirían, me escucharían, me atenderían. Pero viven para ustedes mismos. También la Escritura añade que hay personas cuyo Dios es el vientre, es decir, sus deseos, sus anhelos. Quieren hacer su voluntad y que Dios bendiga sus planes, pero no están dispuestos a llevar su vida en pos de la voluntad de Dios. Y sabe, eso es venderle a su destino una mentira, porque usted cree que está caminando en la voluntad de Dios y su orgullo no lo deja ver, de que lo único que usted está tratando de hacer es justificar sus deseos egoístas. Qué lamentable cuando nosotros tomamos decisiones sin que sea el Espíritu de Dios guiándonos. Ahora, considere lo que tenemos proyectado en la pantalla. No todas las decisiones que día con día tomamos provocan el mismo impacto en nuestra vida. Pero para aquellas decisiones que son trascendentes, deberíamos consultar a Dios y dejarnos dirigir por Él. Usted puede decidir en la mañana si toma el metrobús o toma el metro o toma un taxi. Su decisión puede ser que no tenga gran impacto sobre su vida. Pero hoy día, escuche lo que voy a decir, muchos matrimonios experimentan crisis porque el problema no surgió en esa alianza, el problema surgió desde el noviazgo. ¿Sabe? Hoy es muy común en las iglesias que ya desde los adolescentes digan, vamos a orar para buscar la voluntad del Señor para ver si somos novios. O sea, no me quieras vender piñas. Lo que quieres hacer es justificar tu decisión, porque ya decidiste en tu corazón, aun cuando tienes convicción de que no tienes la madurez para establecer una relación que implique responsabilidad y compromiso, lo quieres hacer. Y entonces lo matizamos de espiritualidad. Y al paso del tiempo, esa relación los mantiene atados y finalmente al paso del tiempo puede ser que se casen y vivan dos vidas miserables. ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios. Porque se dejaron llevar por sus impulsos. Lamentablemente, muy pocos cristianos hoy están buscando con honestidad la voluntad de Dios. Le dicen al Señor, como vulgarmente escuché en una ocasión, para ti el espíritu y para mí la carne. Lo único que quieren es satisfacer su necesidad momentánea. Pero no quieren que Dios les dirija. Ahora, no estoy diciendo que vamos a estar esperando por el profeta Cupido, porque siempre hay un profeta Cupido, ¿verdad? Que dice, Dios me reveló que con fulanita te debes de casar. No. Pero hablo de que hay decisiones en la vida que sí van a generar un impacto en lo que a continuación de esa decisión venga. Cada persona, escuche, experimenta con el grado de estabilidad que sus decisiones le proveen. Cada persona experimenta con el grado de estabilidad que sus decisiones le proveen. ¿Tienes problemas? Echa un vistazo atrás. ¿Qué decidiste? ¿Tienes inestabilidad en tu matrimonio? Echa un vistazo atrás. ¿Qué decisiones tomaste? Muchas veces nosotros estamos tratando de culpar el momento cuando la raíz del problema se encuentra tiempo atrás. Y el origen de ese problema estuvo en que nosotros optamos por hacer lo que queríamos en lugar de tomar una decisión basada en lo que Dios nos estaba mostrando. Lo mismo lo podemos aplicar a nuestro lugar de trabajo. Muchas personas hoy día están teniendo problemas en su lugar de trabajo. ¿Por qué? No porque sean ineficientes, no porque sean ineficaces, es porque no le permiten a Dios gobernar sus vidas.
Y entonces, esa inestabilidad que hay en su corazón la llevan a su lugar de trabajo. Muchas personas están experimentando problemas en sus relaciones interpersonales. Educaríamos mejor a nuestros hijos si le preguntáramos a Dios si lo que estamos haciendo es correcto. Trataríamos mejor a nuestro cónyuge. Invertiríamos mejor nuestro dinero. Algunas veces nos abalanzamos sobre la oportunidad. No, es que me están vendiendo un carro, dicen que está buenísimo, solo que pues como que me entregan los papeles en 3 meses, pero es una oportunidad, 1 en 1,000,000. En agencia vale 3 veces más de lo que voy a pagar. ¿Ya le preguntaste a Dios? No, es que es la oportunidad. ¿Y mañana que te roben? ¿O mañana que te detengan y resulte que ese auto estaba remarcado? ¿No creen que Dios puede involucrarse en cada uno de esos detalles de nuestra vida? El problema es que no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos escuchando nuestra voz. Seríamos más inteligentes al determinar cómo invertir nuestro dinero. Tendríamos mayor seguridad al hacer cambios relevantes como el cambio de residencia o incluso el cambio de congregación. ¿Sabe cuánta gente ha venido conmigo diciéndome que el Espíritu Santo lo está moviendo de congregación y pasan los meses y no tiene congregación? Cantidad de personas. ¿Y qué es lo único que expresan? Su carnalidad, su falta de madurez, su egoísmo. Y no consideran muchas veces a todas las personas que con su decisión afectan, que por lo general son cónyuges e hijos. Cantidad de personas que han tenido sus hijos sembrados en esta casa en algún momento porque algo les inconformó, porque el pastor ya no tenía la talla que ellos necesitaban, tomaron la decisión de irse y después al poco tiempo te enteras que ya no se congregan. Y los chicos que oraban y adoraban ya fuman, ya toman cerveza. ¿Por qué? Porque no le preguntamos a Dios. Por este motivo es que como hijos de Dios debemos de comprender que Él nos ama. Dile a la persona que tienes a tu lado, con todo y tus errores, Dios te sigue amando. Y sabes una cosa, la prueba de que Él te ama es que Él jamás te guiaría fuera de aquello que arde en su corazón para tu bien. El punto es si estamos sintiendo el corazón de Dios o no. Porque para sentir el corazón de Dios necesitas estar cerca. Voy a hacer un ejemplo. A ver, Sammy, ven. Ahí donde estás, ¿escuchas el latir de mi corazón? A ver, acércate un poco más. Ahí. Un poco más. Ahí. ¿Cómo se oye? ¿Sabe cuál es el problema? Que queremos que Dios nos guíe, pero a la distancia. Tú me vas diciendo, Dios, mientras yo construyo mi reino. Y tú me dices si es más a la izquierda, más a la derecha, pero no te voy a hacer mucho caso porque ves que esto es un poco complicado. La vida de los hombres es complicada y si de repente no te escucho, bueno, tú entenderás. Y queremos que Dios haga las cosas así. Pero para que Dios pueda intervenir en tu vida y pueda dirigirte, tú necesitas estar lo suficientemente cerca de Él como para escuchar el latido de su corazón. Gracias. Porque muchas personas hoy están tomando decisiones a la ligera. Porque muchas personas hoy están involucrándose en situaciones que el día de mañana solo van a expresar y decir, si yo hubiera sabido. Pues es que no necesitas saber el futuro. Lo único que necesitas es permitirle a Dios dirigir tu vida, dirigir tus negocios, dirigir tu familia, dirigir tus decisiones que son trascendentes para tu familia, para tu persona, para el día de mañana. El Señor Jesucristo dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no creen
que arde el corazón del Padre por bendecirlos. ¿No nos entregó a su Hijo Jesús? ¿No dice la Escritura que nos entregaría junto con Él todas las cosas? ¿Por qué no permitimos que nos guíe? ¿Por qué consideramos que aún somos más sabios que Dios? Los cristianos deberíamos ser las personas más seguras y felices del mundo. ¿Por qué? No porque tengamos una vida fácil, sino porque tenemos un futuro certero, porque Dios nos está dirigiendo. Eso ya debería de quitar sobre de tus hombros un gran peso de encima. A veces estamos tomando decisiones y esas mismas decisiones parece ser que cada vez que la tomamos añadimos una carga sobre nuestro hombro. Pero si eres guiado por Dios, cada decisión aligerará tu avance, porque tendrás la certeza de que es Dios guiándote. Escuche, estar dentro de la voluntad de Dios te asegura un destino conforme al corazón de Dios para ti. Porque muchas veces tropezamos, porque muchas veces estamos dándonos topes contra la pared, porque estamos corriendo tras nuestras pasiones. A veces parecieran piadosas. Saulo fue uno de ellos. En su entender, él consideraba que su deber era pelear contra la secta del camino y acabar con todos. Él no quería permitir que la fe de aquellos que profesaban en Jesús se difundiera por el mundo. Y entonces creyó con convicción que era el propósito de Dios luchar contra esa fe. Pero jamás consultó a Dios. Y cuando Jesús le sale al encuentro camino a Damasco, una de las expresiones de Jesús es: dura cosa te es estarte dando golpes contra la pared. ¿Por qué estás continuamente encontrando delante de ti muros, fracasos, tristezas, amarguras, decepciones? Porque no le estás preguntando a Dios. No estás consultando a Dios sobre el día de mañana. David en una ocasión estaba experimentando inestabilidad en su vida y le preguntó a Dios si debía de ir tras aquellos que se habían robado el botín y su familia, y Dios le dijo: ve. ¿Y nosotros? No, pues llámale a la banda y vamos a ver si hacemos el número idóneo para enfrentarlos y corremos. Primero pregúntale a Dios si debes de moverte. Pero nos justificamos en el hecho de creer que oímos la voz de Dios. A la distancia, una cosa te aseguro que estás escuchando, y es tu voz, tu alma, tus deseos. No estás oyendo a Dios. ¿Quieres que te lo compruebe? ¿Cuánta paz te dan tus decisiones? Si estuviéramos dentro de la voluntad de Dios, tendríamos certeza, tendríamos seguridad. Pero como estamos dentro de nuestra voluntad, vamos solos y no estamos disfrutando la paz que inunda el corazón de aquellos que se saben dentro de la voluntad de Dios, aunque en torno a sus vidas haya una tormenta. Porque eso es algo que debemos de saber. Mire, no siempre el vivir bajo la dirección de Dios nos garantizará procesos cómodos y placenteros, pero sí nos garantizará resultados favorables que glorifiquen su nombre. Si usted le permite al Espíritu Santo guiar su vida, yo le puedo asegurar que no siempre
usted va a atravesar por un proceso cómodo y placentero. A veces vivir dentro de los procesos de Dios es doloroso para nuestra carne. Es doloroso para nuestros anhelos, para nuestros deseos, pero siempre debemos de saber que si optamos por la voluntad de Dios tendremos algo mejor. El problema es que nosotros decimos, no, es que yo quiero esto. Y lo único que quiero es que Dios lo bendiga y que no se meta más. No estás siendo guiado por Dios. No estás actuando como un hijo de Dios. Porque es precisamente lo que enseña Pablo en Romanos 8. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, habrá ocasiones en las cuales al tomar la ruta de Dios vamos a enfrentar dificultades. No es porque exista en el corazón de Dios un despropósito para ti. Es porque Él va a permitir momentos de estrechez en tu vida para enseñarte algo que fuera de esos momentos de estrechez no podrías aprender. Pero aún en medio de esa tormenta, aquellos que tienen la convicción de estar dentro de la voluntad de Dios tienen en su corazón paz. Ese es el principal indicador. Puede ser que tú tomaste decisiones, eres muy inteligente, eres muy sagaz y tomaste decisiones, hiciste buenos cálculos y finalmente las cosas están saliéndote como tú quieres. Eso no garantiza que tengas paz. Porque puedes ser muy vivo, muy astuto, pero algo te dice en tu interior que lo que estás haciendo no corresponde con lo que Dios quiere que hagas. Y aunque las cosas te salen bien, lo que no puede producirte el resultado es la paz en el corazón. Pero cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, aunque estés atravesando por una tormenta o por una dificultad o por momentos de decepción, una cosa no se moverá de tu corazón y es la paz de Dios. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Puede ser que las cosas en torno a ti se estén desmoronando, pero como te sabes dentro de la voluntad de Dios, estás seguro. Miren lo que enseña Marcos capítulo 4. Vamos allá. Es hermoso este pasaje. Marcos capítulo 4. A partir del verso 35. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios así: ese día, al anochecer, Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Jesús hablaba con sus discípulos. Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, algo de lo más normal y lo más cotidiano que debería caracterizar nuestra vida cristiana es el escuchar la voz de Dios, hablándonos, guiándonos, dirigiéndonos, interviniendo en nuestro diario vivir. Jesús hablaba con sus discípulos y Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, de tal manera que si habló con ellos, hablará contigo si tú abres tu corazón a Él. Y dice la palabra del Señor que Jesús les marcó un destino. Siempre la palabra de Dios te enfocará en un destino. Diga conmigo, siempre las palabras de Dios me enfocarán en un destino que glorifique a Dios. ¿Recuerda usted cuando el Señor le habló a Jonás y le dijo: ve y predica a Nínive? ¿Qué hizo Jonás? Tomó el primer barco a Tarsis. No es que haya escuchado mal, es que simplemente él quería hacer su voluntad. Necesitamos nosotros entender que a mayor nivel de relación con Cristo, mayor nivel de sensibilidad en nuestro corazón para escuchar su voz. Y sabe una cosa, por experiencia le puedo decir que no siempre lo que escuchamos de la boca del Señor nos es grato. ¿Qué es grato para mí? Lo que mi naturaleza carnal dicte. Véngate, ¿por qué te vas a dejar? Que se den cuenta quién eres tú. Y escucho la voz del Espíritu que dice: no lo hagas. No me es agradable, pero si ya estoy planeándolo, Dios, esto me va a resultar bien.
no corresponde con mi carácter. Oh. ¿Se da cuenta? ¿Qué tan cercanos estamos de Jesús? ¿Estamos escuchando su voz? Ahora, ¿su voz nos está dirigiendo hacia un destino certero? Porque Jesús no les dijo, súbanse a la barca y ahí vemos a dónde llegamos. No, Jesús les está dando un destino certero. Crucemos al otro lado. Geográficamente, los discípulos sabían hacia dónde Jesús los quería llevar. Ahora, dice la escritura en el verso 36 que dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. ¿Quién fue el de la idea de que cruzaran? ¿Le suena esto semejante a lo que dice el Salmo 23, verso 4? Porque muchos de nosotros somos del Salmo 23, verso 1 nada más. Cristianos del 23, 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero en el verso 4, la escritura enfatiza que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque fue tu idea llevarme ahí. Así que cuando estás dentro de la voluntad de Dios, tú puedes saber que aunque te estén azotando los vientos y tu barca parezca que se está inundando, puedes tener paz y seguridad de que nada escapa a la voluntad de Dios para tu vida. Y que en ese proceso, Dios te quiere enseñar algo. Dice la escritura que se desató entonces una tormenta tan fuerte que las olas azotaban la barca a tal grado de que ésta ya comenzaba a inundarse. Verso 38, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron y ellos gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, Él tendrá cuidado de ti. Dile a la persona que tienes a tu lado: si tú estás dentro de la voluntad de Dios, no importa la magnitud de tu tormenta, Él cuidará de ti. Entonces despertaron a Jesús y Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cállate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Cuando tú vas solo, no puedes decirle al cielo: ¿qué pasó con tu respaldo? Tú me dijiste que estuviera aquí. Tú me dijiste que lo hiciera. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, el cielo tiene la responsabilidad de respaldarte. Pero si tú estás haciendo tu voluntad y no estás considerando lo que Dios quiere que hagas, dile a la persona que tienes a tu lado: va solo. Entonces Jesús calmó el viento y cesó la tempestad, y Él les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahora, note algo: cuando Jesús les dice crucemos al otro lado, Jesús sabe lo que va a suceder. ¿Y cuál es la actitud de Jesús ante la tormenta? Se duerme. ¿Por qué? Porque Él sabía que la voluntad de su Padre era que Él llegara al otro lado. ¿Comprende lo que le digo? Pero los discípulos no habían alcanzado a escuchar esa voz. Así que en su corazón había incertidumbre. Y mire, es humano que en nosotros haya incertidumbre cuando, haciendo la voluntad de Dios, de repente atravesamos por momentos de estrechez. Nos preguntamos: ¿será realmente que escuché tu voz, Señor, o no? Pero algo te da la certeza de que fue la voz de Dios escuchada en tu corazón, y es la paz. Ahora, aun cuando Jesús sabía que se iba a desatar una tormenta, Él no la impidió.
habiendo podido impedirla. ¿Por qué? Porque quería que ellos aprendieran algo que sin la tormenta no aprenderían. Y era que sin importar la circunstancia que atravesaras, si estás dentro de la voluntad de Dios, puedes tener paz. Cuando estás dentro de la voluntad de Dios y estás escuchando la voz del Señor, no hay un de haber sabido de la tormenta ni salgo, le digo, vete tú solo. No. ¿Por qué? Porque estaban certeros de a quién habían escuchado. Y sabe una cosa, Jesús estaba comprometido con ellos. Jesús está comprometido contigo. A veces lo consideramos tan impersonal que dudamos del hecho de que Él pudiera estar comprometido conmigo. El problema es que somos nosotros marcándole límites a la relación. Mi relación contigo, Jesús, es de un domingo cada 15 días, ¿te parece? Pero entre semana o en tiempo anticipado a que yo te vaya a ver a tu casa, no me busques. Eso sí, te amo. Hasta le pongo una calcomanía a mi laptop. ¿En serio? No me busques, no me gobiernes, no me indiques nada. Jesús estaba comprometido con sus discípulos. Y Él permitió que viniera un tiempo de estrechez. ¿Para qué? Para que ellos le conocieran más. Pero estaban dentro de la voluntad de Dios. Estaban dentro del propósito de Dios, de tal manera que nada malo les iba a suceder. Y vean lo que dice el capítulo 5, verso 1. Cruzaron el lago hasta llegar a su destino. Lo que Jesús les dijo en el verso 35, crucemos al otro lado, se cumple en el capítulo 5, verso 1. Llegaron al otro lado. ¿Queremos un destino seguro para nosotros? ¿O queremos seguir sufriendo el de haber sabido? Si lo hubiera pensado un poco más. Es que por más que lo pienses, puede ser que todo parezca indicarte que es el momento que debes aprovechar, pero no debes de tomar una decisión hasta que sea Dios confirmándote con paz en tu corazón que debes hacerlo. Incluso para las cosas piadosas, Pablo expresa que quería predicar en Macedonia y el Espíritu de Dios se lo impidió. Y no fue. Y él quería ir y llevarles el mensaje del Evangelio y el Espíritu no se lo permitió. Hasta que una noche el Espíritu de Dios trae una visión a Pablo porque él conoce los tiempos. Y le muestra a un hombre macedonio diciéndole, necesitamos que vengas. ¿Con qué certeza iría Pablo? Con toda la certeza del mundo. Pero el punto aquí es que no se dejaba arrastrar por su pasión piadosa. Sabía distinguir la voz de aquel que lo había escogido para sí. Te pregunto, ¿estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios? ¿O no nos interesa escuchar la voz de Dios? Solo estamos buscando quién nos dé por nuestro lado o quién nos apoye en nuestras decisiones. Lo que tú estás buscando son fans, no realmente quien te dirija. Y ese es el problema por el cual muchos cristianos hoy día no avanzan. Están dando vueltas en el mismo lugar. Porque solo están buscando quien apoye sus propios deseos y no quien realmente pueda dirigirles y comprometerse con la dirección que les está dando. Yo le he dicho a la congregación, si usted aplica un consejo tal y como yo se lo digo al pie de la letra, el responsable del resultado ante Dios soy yo, no usted. Pero si usted viene, escucha mi consejo y hace lo que se le pega la gana, usted va solo. El responsable del resultado será usted.
En el Salmo 37, verso 5, en la palabra de Dios para todos, déjeme leerla porque esta traducción no la traen. Salmo 37, verso 5, David expresa cosas como estas: he vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos sin tener que comer. David puede comprobar que cuando estás dentro de la voluntad de Dios, puede ser que en algún momento vengan circunstancias que te golpeen, circunstancias que quieran traer inestabilidad a tu vida, pero al paso del tiempo tú te das cuenta que una persona dio un paso dentro de la voluntad de Dios porque Dios le sigue sosteniendo a pesar de sus tormentas. Pero cuando una persona no está siendo promovida por Dios, cuando una persona no está siendo dirigida por Dios, no estés esperando que Dios se sienta responsable de tu decisión. Eres tú. Mire lo que dice el Salmo 91, verso 4. Leemos desde el verso 3, desde el 2. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¿Cuántos cristianos hoy no están experimentando esa sensación de estar bajo la cobertura del Altísimo? Viven equivocándose, tropezando y justificando sus decisiones en terceros. No, la verdad yo me fui de esa iglesia porque el pastor me decepcionó. ¿No que era el Espíritu Santo? No, es que yo la verdad no le digo nada a mis hijos porque yo creo que cuando ellos lleguen a la edad, pues Dios hablará a sus corazones. ¿Con qué ejemplo? Porque Dios quiere usar tu ejemplo para hablar a sus vidas. Pero si no te dejas guiar tú, ¿cómo pretendemos entonces ser materia dispuesta para que el Espíritu Santo use nuestro ejemplo y pueda pastorear a nuestros hijos? Es que yo se los entregué. ¿Y tu responsabilidad? No estamos bajo cobertura porque simplemente no estamos dentro de la voluntad de Dios. Entendiendo esto, es que debemos aprender a confiar y permitirle a Dios, amados hermanos, dirigir nuestra vida. Quizá la experiencia pueda hablar a tus oídos, tal vez la inteligencia pueda mostrarte los caminos, pero solo Dios puede guiarte por un terreno que te asegure alcanzar el mejor resultado. Solo Dios. En la Escritura encontramos muchos ejemplos de personas que tuvieron que tomar una decisión: o hacer su voluntad o hacer la voluntad de Dios. Y en todos vemos que cuando el hombre opta por alejarse de Dios, sufre las consecuencias. Cuando el hombre opta por dejarse guiar por Dios, escuche lo que voy a decir: Dios siempre honrará tu obediencia. Y si Dios no ha honrado tu obediencia, puedes pararte y decir que es un mentiroso. Pero si Dios no te ha respaldado en tus decisiones, es porque las has hecho en tu carne, creyendo haber oído a Dios, pero sin haber estado dispuesto a obedecer su verdadera voluntad. Por eso es que te vendiste esa idea. Y produjo en tu corazón frustración, y produjo en tu corazón enojo, y produjo en tu corazón resentimientos. Porque el fruto del Espíritu no es resentimiento, ira, enojo, tristeza. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuánto del Espíritu hay tras tus decisiones? Y no lo hay porque una decisión inteligente no puede compararse con una decisión que viene o procede del secreto con Dios.
Una decisión inteligente y bien razonada puede ser ventaja para nuestra vida, pero no deberíamos de anclar nuestro destino a nuestra capacidad, porque la Escritura dice que quien es sabio en su propia opinión va a terminar mal. Necesitas consultar a Dios. ¿Quieres abrir tu negocio a un nuevo mercado o simplemente establecer una nueva alianza con un proveedor? Pregúntale a Dios. Trae la confirmación a mi corazón. Dame la paz. ¿Cuántas relaciones hemos comenzado y hemos formalizado dentro de nuestra estructura de vida sin haberle preguntado a Dios? ¿Se acuerda usted de Sansón? Sus padres le dijeron: oye, Sansón, aquí hay muchas mujeres que tú podrías escoger. Y él dijo: me gusta esa. Pero esa. Sansón, Dios dijo: esa. ¿Me la van a ir a pedir o qué onda? Manoa no supo ejercer autoridad sobre su hijo y dijo: pues vamos, él la quiere. Así veo a los padres de adolescentes. ¿Y ya tus papás te dejan andar con novio? ¿Y darle esos besotes? Y los papás nada más se miran y dicen: pues el amor, pastor, el amor. ¿En serio? ¿Y Dios? ¿Qué dice de eso Dios? ¿Nos interesa qué diga Dios de nuestras familias? ¿Nos interesa qué dice Dios de nuestro desempeño como padres? ¿De nuestro trato hacia nuestro cónyuge? ¿Nos interesa realmente lo que dice Dios de cómo estamos manejando nuestro negocio o nuestra profesión? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es que yo soy la oveja desobediente. No, lo único que demuestras es un gran egoísmo al no querer escuchar la voz del Espíritu Santo. Todos nos vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida ante la toma de decisiones. O hago la voluntad de Dios o hago la mía. Créeme, si te dejas guiar por Dios, lo reitero, Dios honrará esa obediencia. ¿Se acuerda de Daniel? Anoche le contaba esa historia a mi hija. Y le dije que aunque había un edicto que prohibía que Daniel pudiera consultar a Dios en oración, él prefirió obedecer a Dios y buscarlo. Y cuando vino el momento de la prueba, Dios honró su obediencia. ¿Tú crees que Daniel cayó al foso de los leones con miedo? Ay. No, ok, si Dios permite este momento de estrechez, lo único que voy a hacer es ponerme en sus manos, porque estoy dentro de su voluntad. Veamos un ejemplo en la Escritura. Primero de Reyes, capítulo 17. Es el caso de una mujer viuda. Usted conoce muy bien la historia. Diga conmigo: siempre que hagamos la voluntad de Dios, Él honrará esa obediencia. Primero de Reyes 17, verso 7. Y dice la Escritura así: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Y usted conoce el contexto cuando Elías llega y le dice. La mujer no dice: oh sí, escuché las voces de ángeles. No escuchó a un profeta diciéndole: vendrá un hombre de Dios y cuando ese hombre de Dios venga te pedirá pan. No, tampoco.
Entonces, ¿por qué dice Dios que le ha ordenado a esa viuda darle de comer a Elías? Porque Dios veía en esta mujer un corazón sensible a su voz, una tierra fértil, donde la semilla que Elías pronunciara caería en un buen terreno y produciría una cosecha. Sabe, muchos de nosotros tenemos un corazón tan endurecido que no somos semejantes a ese terreno donde la semilla cayó y produjo una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Lamentablemente, muchos de nosotros, al no permitirle al Espíritu Santo tratar con nuestro corazón, dirigir nuestras decisiones, somos semejantes a aquel terreno comparado con un terreno pedregoso. Otros tenemos un corazón como aquel comparado con un terreno lleno de espinos. Y otros somos comparables a un corazón como aquel camino en el cual cae la semilla y las aves del cielo vienen y se comen la semilla. No hay fruto. ¿Por qué? Porque no le estamos permitiendo a Dios trabajar en nosotros. Entonces, lo que Dios está hablando, está preparando el corazón de esta mujer, porque ella tenía sensibilidad, aun cuando no era israelita. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le dijo: también tráeme, por favor, un pedazo de pan. Y ella dijo: tan cierto como que vive el Señor, tu Dios. Ella tenía conciencia de a quién adoraba a Elías, porque los profetas en aquel tiempo utilizaban una vestimenta que los identificaba. Entonces, visualmente, la mujer podía darse cuenta que este hombre que le hablaba no era cualquiera. Y dice la Escritura que tan cierto como vive el Señor, como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. El destino que su capacidad presentaba delante de ella era fatal. Pero si ella decidía honrar a Dios con su obediencia, el Señor le daría un destino de paz. Entonces Elías le dijo: no temas, vuelve a la casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Lea conmigo. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Dios honró la obediencia de esta mujer, que al tener delante de sus ojos la opción de decidir lo que su sentido común le decía que debía hacer, o obedecer a la locura del evangelio, decidió creerle a Dios. Y al creerle a Dios, permítame la expresión, obligó al cielo a respaldar la palabra que de Dios había sido dada. David expresa cosas como estas. En el Salmo 143, en el verso 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice la Escritura así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¿Cómo puedo dar pasos firmes en cada circunstancia de mi vida? Dejándome guiar por Dios, dejándome dirigir por Él. A veces pareciera que es demasiado complicado.
que es esperar demasiado. Pero sabes, volver al punto donde Dios te quería te implicará el doble de tiempo que si dedicaras momentos para preguntarle a Dios si debes tomar o no esa decisión. Solo a través de aprender a caminar con Dios y depender de Él es que podemos tener estabilidad ante lo que en lo natural es inestable e incierto. Camina con Él, escucha su corazón, déjate dirigir por Él y entonces tendrás paz. Te sabrás dentro de la voluntad de Dios. Y si te sabes dentro de la voluntad de Dios, tendrás certeza sobre lo que el día de mañana venga, aunque lo desconozcas. Porque sabes que Dios te ama. Porque sabes que no permitirá nada que te destruya. Y que aquello que Él permita en estrechez, en escasez, en tristeza, dolor, será para tu crecimiento. Pero nadie te podrá arrebatar del hueco de su mano. Pablo lo sabía. Y él nos expresa en 2 Timoteo capítulo 1 verso 12, uno de los pasajes más hermosos que encontramos en las epístolas, en el cual nos deja ver claramente que Dios es fiel y que si tú estás dentro de su voluntad, Él dispondrá de su poder para guardar lo que le estás confiando. Pablo expresa y dice, 2 Timoteo capítulo 1 verso 12, por ese motivo padezco estos sufrimientos. Está atravesando por un momento de estrechez. Recuerde que él dice que sabe tener abundancia y sabe tener escasez. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? ¿De verdad? A tal punto de seguir su voz y confiar en sus dichos, aunque usted no vea nada. ¿O solo hará lo que usted quiere? Porque cuando usted dice yo sé en quién he creído, está diciendo muchas cosas. Habla de confianza, habla de cercanía, habla de honestidad, habla de transparencia. Y qué maravilloso es cuando tenemos una relación con Dios de ese nivel, en el que podemos sabernos dentro de la voluntad del Señor y decir, tal vez hoy las cosas no salieron como yo esperaba o como creí, en la visión que Dios me dio, en el sentir que Dios puso en mi corazón. Las cosas no son así, pero sabes, tengo paz porque me sé dentro de su voluntad. Y si esto no se está dando, sé que me está enseñando. Esa es la grandeza que pueden aquilatar los hijos de Dios. Jamás perdemos, aprendemos. Porque con Dios todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor. Y si usted le ama, entonces puede concluir el texto y usted puede estar seguro de que Dios tiene poder para guardar hasta aquel día lo que usted le haya confiado. Confíe en el Señor y entonces no existirá esa expresión más en su vida de haber sabido. De haber sabido, ni le confío mis ahorros. De haber sabido, ni siquiera invierto con esa persona. De haber sabido, no firmo. Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. Él está cerca. Dice la Escritura que está tan cerca que incluso sería tan comparable su cercanía a nosotros que a tientas lo podrías encontrar. Pero deja de escucharte a ti mismo y comienza a buscar acercarte a su corazón.
No sé si notaron algo con Samuel cuando le pedí que pasara, y es que aunque se acercaba, quien determinó la distancia final fui yo. Lo llevé a mi intimidad, porque si él lo hubiera hecho, al final hubiera sentido que invadía mi territorio. Así es con Dios, y Santiago así lo expresa: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Que no hubiera más, que no haya más en nuestra vida los hubiera o el de haber sabido. Deja que Él te guíe. Deja que Él te guíe. Amén. Póngase de pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que a partir de este día Él nos guíe. Solo para traer a la memoria, Dios le había dicho a Josué: no harás alianza con ningún pueblo de la tierra que estás por conquistar, porque si haces alianza con ellos, mañana te serán tropiezo. Y Josué iba en una inercia de éxitos. Israel estaba imparable porque Dios estaba con ellos. Y los gabaonitas lo pudieron ver a la distancia y dijeron: vamos a disfrazarnos y vamos a decirle a Josué que venimos de un lugar muy lejano, que cuando salimos de nuestra tierra nuestro pan era suave, y que ahora lo vea que es como un ladrillo. Declarémosle nuestra lealtad y que Él jure que no nos hará daño. Y así lo hicieron. Y Josué no consultó al Señor. Si le hubiera preguntado a Dios, Dios le hubiera dicho: te están mintiendo. Pero él se dejó llevar por lo que veía, por lo que su experiencia y su inteligencia le dictaban. Y si usted continúa leyendo la escritura, se dará cuenta que los gabaonitas en el futuro se convirtieron en una piedra en el zapato para los israelitas. ¿Cuántas cosas hoy lamentamos? Decisiones que tomamos por no haber consultado a Dios, y hoy decimos: de haber sabido. No te condenes a lo que ya hiciste mal. No te sentencies por lo que ya decidiste mal. Enfócate en lo que ahora Dios quiere hacer contigo, hacia donde Dios te quiere llevar. Amén. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestra vida.